Está comparona la cortinita esa, como dicen los dominicanos. Está comparón. Oye, buenas noches, Andrés, buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, como siempre, un enorme placer compartir aquí con ustedes, con todos los que nos acompañan y bien contento de volver. Oye, cuando estábamos hablando de esto, yo no me acuerdo qué programa yo quería que hiciéramos, y tú me dijiste, no, mira, yo quiero hacer esto. Incluso me mandaste un video me están hablando de Facebook, de Canales por el Mundo, que la señal no le llegó, le está llegando por Facebook. Bueno, son las cosas de la tecnología y de la directa, Leonardo, esto es terrible. Esto es un calvario, pero esto es lo que nos tocó vivir. Es mucho mejor que una celda tapiada, ¿eh? Te lo puedo garantizar. O que estar cortando caña en un campo de concentración. Vaya, no vamos a lamentarnos, pero todo con medida. Óyeme, entonces yo vi incluso uno de los videos que tú me mandaste. Y yo sé que la perspectiva del programa hoy es un poquito ver las cosas multidimensionales. El ángulo de acá, el ángulo de allá. Pero hay una especie de marasmo, es decir, tú oyes lo que viene de la isla y Leonardo, a mí me parece que estoy oyendo las cosas que oía cuando yo tenía 15 años y 16. Eso es Macondo, no ha parado de llover y no ha cambiado nada. Es Macondo, con la diferencia que ellos ni siquiera tienen una Pilar Ternera, ni siquiera tienen una mujer que con su risa espante las palomas. Lo que tienen son unas mujeres que cada vez se ponen más los testículos y le están cantando jugada al régimen. Eso sí, magnífico. Más vale tarde que nunca, va el dicho. Pero es un marasmo y algo que no... Tú dices, bueno, pero podrá haber algún escape. Entonces yo a este video, que fue uno de los... El otro era muy largo, no lo podemos poner en el programa, lo de los rondos. Pero este programa yo lo bauticé como Burócrata Cubano. Tiene Cibercuba, Telecaribe, todo el mundo le puso ahí parece que lo hicieron en TikTok. Lo que importa es lo que va a decir esta persona, señores. Se lo pongo ahí para que ustedes saquen sus conclusiones. De contratación son necesidades impostergables para el sector agropecuario cubano. Hoy uno de los problemas principales que tenemos son los elevados precios de los productos agropecuarios. Y ya en los análisis que hemos hecho en varios municipios, hay una distorsión en lo que producen los productores y en lo que se comercializa. Tema sumamente discutido, criticado, pero que no le hemos buscado la solución, a pesar de los análisis. Y tiene que ver que si la base productiva contrata directo al productor y le paga de inmediato, que están establecidos los mecanismos con el banco, que se llama créditos revolventes de comercialización, que la base productiva lo adquiere con el banco y le puede pagar en efectivo al productor. Y eso no está costando trabajo que se aplique. Segundo, que la empresa estatal socialista, que tiene entre sus funciones contratar, va directo al productor y aplica este mismo sistema, crédito de comercialización, y le paga en efectivo al productor. Y tercero, que nuestras empresas de acopio también tienen la función. Si llegan primero estos tres, nosotros abaratamos los precios. Pero están llegando primero los intermediarios con importantes sumas de dinero y también le proponen a los productores a precios diferenciados que impactan en la economía familiar. La búsqueda de financiamiento externo para garantizar producciones esenciales hay expresión en el avance de 19 proyectos de inversión extranjera, pero aún resulta insuficiente. También es preciso reestructurar el sistema de ciencia y tecnología en la agricultura, de manera que los resultados de las investigaciones se armonicen con las prioridades del sector y puedan generalizarse las mejores prácticas. La ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Yo varias veces me he referido a ella, además tengo una responsabilidad de presidir esa comisión. Y confieso a ustedes que tengo la preocupación de que aún siendo algo tan novedoso, siendo una ley
con un alcance mayor que yo diría que resume o abarca todo, si esto no lo conducimos bien, corremos el riesgo de que se convierta en un poco más de lo mismo. Y tendremos entonces 63 medidas que no dan más y después una ley de soberanía alimentaria que tampoco está dando más. Tienes mucha medida, mucha ley y todo, pero ¿dónde está la comida en el plato? El jefe de gobierno insistió además en la necesidad de una mejor atención a las comunidades rurales, así como lograr mayor autonomía alimentaria en los municipios a partir del incremento gradual de las producciones locales. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Él pregunta, no te rías porque es una cosa seria. Él pregunta dónde está la comida en el plato porque él debe comer en palangana, tú sabes, ¿no? Él seguro come una palangana. Entonces, si no fuera tan serio que está costando la vida de las personas, el destino de las personas, fuera para reírse, porque esto parece un programa humorístico. Y me motivó cuando yo vi esto, porque Cuba está en una encrucijada, Estados Unidos también, el continente también, y hay una contradicción en la medida en que el gobierno cubano, la tiranía, se hace más ineficiente, más inviable, más fallida, mejor se engrasan sus mecanismos de subversión en el entorno geopolítico en que vivimos. Más se hace negativa su influencia y más resultado tiene esa influencia en el desastre que quieren imponer en todos los países de nuestro entorno para llevar agua al molino de sus intereses geopolíticos. Por lo tanto, me parece que en las condiciones en que está Cuba, hay que profundizar y hacer un hincapié y generar una visión mucho más profunda, seria y meticulosa de la posición del gobierno que puede influir y que puede generar una transformación o poner la realidad de Cuba en otra dimensión, contribuir a poner la realidad de Cuba en otra dimensión de cara al desastre que está viviendo, desastre de desintegración que está viviendo la sociedad cubana. Esto refleja claramente, como tantas cosas que se ven todos los días, que es un Estado fallido totalmente por la inviabilidad misma del sistema. La historia no lo absuelve y la geografía lo condena. Este fatalismo condiciona la falta de voluntad de las autoridades cubanas de hacer lo que claramente está demostrado por la historia, por la vida, que hay que hacer, que es liberar las fuerzas productivas para que la prosperidad, el desarrollo económico, el bienestar se impongan en una sociedad. Claro, hacer esto implicaría la muerte definitiva de ese poder hegemónico. Por lo tanto, ellos tienen muy claro que todos sus movimientos económicos son en la esfera de la circulación monetaria. Subo, bajo, quito, pongo, prohíbo, apruebo, controlo, manipulo, pero siempre en la esfera de la circulación monetaria y basándose sobre todo en el mecanismo de secuestro y chantaje que tienen con los cubanos que viven en el exterior, con las familias que están en Cuba. O me mandas el dinero o los mato de hambre. Ese es simplemente la posición y el discurso. Nunca van a estimular la producción, la productividad, la creación de riqueza, porque eso se contradice con la esencia misma del fundamento de su poder. Ahí mismo, hazte un marcador. Primero, observaciones en caliente para que Albertico y Esperanza se despachen.
ellos ellos planifican, y el mundo de ellos en términos de cambio, en términos de cualquier cosa, se concentra en el plano abstracto. Vamos a ponérselo todavía mejor para Vertigo y Esperanza. Vertigo y Esperanza no comen miedo. Son personas que hay que hablarle prácticamente y tienen un sentido común del carajo. Señores, normalmente la vida, la sociedad se va desarrollando. Los seres humanos, hombres y mujeres, bueno, y todo lo demás que se sienta cualquiera, porque si no aquí les van a ofender, no van a cerrar el canal, Leo. Van desarrollándose, comunicándose. Leo, mira, hay un mango ahí, túmbalo. Así fue que empezamos a trabajar. Eso no era ir 8 horas a ningún lugar. Tumba el mango, cómete la mitad y guarda la mitad para después. Leo, tumba 2 mangos, guarda uno para... Y poco a poco terminamos ya que haz 150,000 coches, tómate uno para ti, vende los demás. Ok, de un sistema muy rudimentario vámonos desarrollando. Y sobre la base de producir, de crear riqueza nueva. Y en la medida que el mundo se hace más sofisticado, junto con la producción viene la vaina que envuelve la producción, que es el servicio. A mí yo no soy economista, señores, pero yo estoy hablando para Vertigo y Esperanza y tiene que ser sucinto. A mí se me antoja que la producción va envainada dentro de un marco de servicios que es lo que sofistifica la producción. Y hay gente que produce y hay gente que solamente da servicios, pero es necesario que tú me lleves de Miami a New York. Y esa cosa que tú haces es abstracta, hacerme viajar. Pero para eso yo tengo que ir en la vaina que es el frigging avión. Y eso es más práctico que lo que usted se puede imaginar. Y la silla del avión y el baño del avión y todas las cosas del avión. Pero es que esta gente van a la tercera dimensión de la relación productiva, que es cuando se crea el sistema de intercambio, es decir, intercambio de poder, intercambio de riqueza, intercambio de mercancía, a través de unas tarjetas plásticas, de unos modelos Excel, de qué sé yo. Y entonces, Leo, esta gente cuando hablan de cambio, hablan de cambiar las tarjetas y cambiar el modelo de Excel. Pero el avión y el servicio, nananina, jabón, candado. Entonces, claro, como ellos lo que están hablando es de la última expresión del proceso productivo y no llega a la raíz, que es la producción de los bienes y artículos, porque como tú dices, si llegan ahí pierden el poder. El día que un cubano cualquiera pueda, ni siquiera con su dinero, pedirle al banco 20 pesos, endeudarse de por vida, hipotecar el futuro de sus hijos, pero ser dueño del hotel y llenar el hotel, muchas gracias Roberto Martín, y llenar el hotel, ellos te tienen que ir, porque es que ellos no hacen nada, y ya no lo pueden chantajear porque el hotel es de él. Entonces ellos no pueden cambiar las relaciones de producción. Y ahí mucho menos la posición del ciudadano medio respecto a los medios fundamentales de producción. Y lo estoy diciendo todo en categoría marxista, porque a ellos hay que darle una sopa de su propio chocolate. No se puede estar, no, porque yo tengo prejuicio, yo no hablo. No, el viejito que inventó el hambre tiene un montón de cosas que son mentiras, pero hay unos razonamientos que él mismo decía que todo depende de una base, de una superestructura, y la superestructura es la que determina el pensamiento humano. Esta gente está actuando al revés, te quieren limpiar la mente y con eso hacerte creer que tú comiste. Pero mi último razonamiento. El viejito racista. Sí, disculpa. Un segundito solo. Hoy en la oficina, a la hora de almuerzo, te podrás imaginar los círculos de estudio que se forman. Me van a dar una botada de cara. Oye, y se forman unos círculos de estudio de cara. Y entonces yo le dije a algunas personas que estaban ahí, señores, no piensen que el socialismo perdió. Fidel Castro no perdió. Él estaba perdiendo en el primer inning. Cuando no lograba dar comida a los cubanos, cuando no lograba crear bienes, se le estaba agotando la base material que había dejado Batista, Prío, todo el mundo, no quiero ponerlo en un hombre, que había dejado la República.
con todos sus defectos, pero con tantas luces también. Y cuando se le empieza a acabar, él se da cuenta que está comenzando a ceder el terreno y a fracasar. Cuando Fidel se percata, espérate, sí, esto no es lo mío, yo no tengo que darle comida a nadie. Al contrario, yo tengo que tener a esta gente con el mínimo indispensable para que no se me conviertan en Simplicio, el de San Nicolás del Peladero. Alcalde, una sopita, alcalde. Nada más que eso. Le doy una jabita de nylon y se la pongo en el bolsillo posterior del pantalón. El 21, como dice Madame Calalú. Un pantalón, una vez al año. Y que vayan por la calle buscando cola. Después no le doy agua, no arreglo acueducto. Todo ese dinero me lo meto yo. Ni acueducto, ni agua. Oye, Leonardo, todo el día haciendo cola. Lleva al chiquito a la escuela en bicicleta. Lleva al chiquito al círculo. Ve para el trabajo en bicicleta. Termina de trabajar. Llega a la casa, no hay agua. Hiciste la cola, compraste un aguacate. Bueno, lo que hay que comer es aguacate solo. Aguacate con aceite. Ups, no hay aceite. Bueno, con sal. Ups, no hay sal. Aguacate solo. Ups. Ahora nos dimos cuenta que no alcanza el aguacate porque somos 10 y hay un aguacate. Bueno, un cuadrito de aguacate para cada uno. Acuéstate a dormir. No hay agua fría, hubo apagón. Me tengo que bañar con un cubo, camino una cuadra a buscar el agua. Oye, cuando llegan las 11 de la noche, ¿tú crees que una persona tiene deseos de pensar en esta pendejada que tú y yo estamos hablando? Está claro. Está destruido, Leonardo. Está destruido. Entonces no le podemos achacar al pueblo cubano o a ningún pueblo, no estoy defendiendo a nadie, señores, la bulia de nadie, es objetivo. Mira, no piensan, porque, señores, después de un día como el que yo les describí, ustedes y yo tampoco pensaríamos. Sí. Tampoco pensaríamos. Está claro, está entonces, claro. Fidel logró su objetivo, tener a la gente con la mentalidad del campamento de la escuela al campo. Y él era el jefe de campamento, el que repartía con un cucharón. Fíjate que todavía él, ya enfermo, moribundo, se le ocurre invitarlo, o se invitó solo a una reunión, cuando él prometió que los espías lo iban a liberar, y aquí tuvieron que aguantar, porque es verdad que lo iban a liberar, y el imbécil Chocho lo dijo antes de tiempo, y aquí aguantaron los espías 3 meses más. Y él dice... Y entonces cuando llegue la Navidad y demos la suba o lo que haya, demos, fíjate, sí. el jefe del campamento con el cucharón, un cucharón, y coño, tócame, hacer un poquito más, bueno, coge media cucharón más porque tú eres mi ecobio. Si el otro que no es mi ecobio, eso es el LADA, el LADA que tú pagas. Si tú no eres mi ecobio, tú no coges nada, tú sigues a pie sufriendo. Leo, ellos lograron el objetivo, tenernos como unos tontos detrás de 4 migajas y 3 recortes de galleta, hermano. Y una piedra de hielo para por lo menos tener agua fría para mitigar el hambre. El pueblo cubano lleva 64 años en huelga involuntaria de hambre. Y es lo que está meticulosamente planificado. ¿Tú te das cuenta que Molotov le dijo a Ribbentrop, oye, caballero, mira, tranquilo, nosotros llevamos años, mira los campos de concentración, esa es la solución, mira aquí, no se caliente en la cabeza. ¿Y qué te hace pensar a ti que esta gente no le están diciendo a su contraparte, oye, tú lo que tienes que poner a la gente ahí a pensar todos los días cómo van a llegar a fin de mes? ¿Cómo pensar todos los días que van a comer mañana? ¿Y cómo van a mantener al viejo que no le alcanza el retiro? Eso es muy, muy simple. Por eso es que a mí me llamó la atención este video, porque ahí tú ves 3 formas absurdas de obstruir un proceso natural. Fíjate que el tipo menciona las 3. No hay una sola, hay 3 formas absurdas de 3 mecanismos diabólicos de obstruir un proceso natural que tendría que ser simplemente que el productor produce con toda libertad y el comerciante distribuye, pero no, ellos tienen que estar en el medio. Es elemental
de las relaciones económicas, porque además si ellos permiten que el productor produzca libremente y el comerciante comercie libremente, suceden dos cosas. Primero, se crea una acumulación originaria de base que ya elimina la dependencia, y por otra parte surge el mercado interno, que es lo que le da circulación y vida a una sociedad independiente. Por lo tanto, ellos no lo van a permitir de ninguna manera. Por esa razón, a mí me llama mucho la atención que esto, que nosotros nos damos cuenta fácilmente, las autoridades norteamericanos se dan cuenta. En ese proceso natural, el Estado solamente tiene que ser apoyador eficiente y viabilizador de que esos derechos y de que esos espacios estén garantizados. De ninguna manera. Yo me recuerdo muy bien que en el año 91, cuando se fue a hacer el Congreso del Partido, se le ocurrió a Fidel Castro hacer un llamamiento que la gente discutiera, y los dos principales planteamientos de ese llamamiento fue: el primero es que quitaran la Federación de Mujeres Cubanas, que eso no servía para nada, y el segundo era la exigencia y el clamor generalizado de la restauración del mercado libre campesino, que había sido eliminado en el año 1986 bajo el pretexto de que había corrupción, de que estaban cobrando muy caro. Imagínate que en ese momento que quitaron el mercado libre campesino, la carne de cerdo valía $4.50 y decían que eran bandidos. Todo el mundo asistió al Congreso y a ver el Congreso pensando que ya era un hecho que iban a restaurar el mercado libre campesino. Y me recuerdo como si fuera hoy, después de 32 años, que Fidel Castro puso las manitos así y dijo: el mercado libre campesino no significa más alimentos para el pueblo, significa menos alimentos para el pueblo. Y se pasó ahí como 2 horas hablando. Acto seguido que terminó el Congreso, promovió e impuso lo que se llamó el plan alimentario, que era simplemente gastar todos los recursos del Estado para enviar a los trabajadores, sacarlos de su trabajo y enviarlos a trabajar voluntarios al campo 15 días. Los campesinos y los trabajadores agrícolas tradicionales decían: ¿cómo es posible que la gente esté jugando dominó hasta las 4 de la mañana, bebiendo y bailando, y después digan que van a trabajar? Ese programa significó a la agricultura cubana lo mismo que significó la zafra del 70 a la industria azucarera: destrucción total, debacle total. Solamente en el año 94, después del maleconazo, él empujó a Raúl Castro para que restaurara el mercado agropecuario que pasó a llamarse. 10 años después, cuando se discutió en la Asamblea Nacional la ley de cooperativas, que era una ley leonina y que ponía muchas obstrucciones nuevamente a la producción, en medio de la discusión, Orlando Lugo Fonte, que a la sazón era el presidente de la ANAP, un vividor, un come comida, pero como era el que estaba de frente al problema, me acuerdo que le dijo a Fidel Castro: comandante, el problema es que los intermediarios, porque él rápidamente le emprendió contra los intermediarios van al campo, concertan y acuerdan un precio con los campesinos, le pagan un precio que favorece y satisface las necesidades de los campesinos, se lo pagan inmediatamente y distribuyen los productos, y nosotros no lo hacemos. En ese momento Fidel Castro se pasó 2 horas hablando del almuerzo escolar en la escuela y se aprobó la ley de cooperativas. Quiere decir que de ninguna manera ellos van a dar el paso ni a abrir los espacios donde realmente la sociedad puede revelar su verdadera potencialidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la posición de la administración norteamericana, de la clase política de moda. No me pueden hablar
de sector privado, ni de que están estimulando el sector privado, ni que van a buscar mecanismos y vías para desarrollar la independencia económica en Cuba, porque el problema es estructural, el problema es sistémico. De ninguna manera ellos van a permitir que la sociedad gane cuerpo, gane protagonismo y revele su verdadera potencialidad. De ninguna manera. Esto está muy claro y sobre todo tiene el objetivo de justificar un diseño, de justificar el diseño que está originado en una identidad ideológica, originado en un compromiso, que yo sí estoy convencido de que lo hay, originado entre el gobierno de allí y el de allá. Entre la clase política demócrata y las autoridades cubanas. Porque además, con los antecedentes que ya existen, bajo esta misma dinámica, se liberaron a los espías, al asesino que ahora está dirigiendo la represión en Cuba y que ahora está regenteando la represión en Cuba. Por lo tanto, me parece que el cuestionamiento tiene que ser esencial y fundamental, y que como todas las cosas que ha hecho esta administración, como casi todas las cosas que ha hecho esta administración, que crean un patrón o generan un posible patrón de impugnación muy claro a su ejecutoria, esta realidad de la relación con el régimen cubano, que además, repito, es el principal patrón y regente de la subversión en el continente, me parece que como todo lo que ellos han hecho y deshecho, puede constituir un mecanismo de impugnación y de descrédito a la administración demócrata. El genocidio de la COVID-19, la represión del 11 de julio, todo estos delitos de lesa humanidad que afectan a los familiares de los contribuyentes de aquí de los Estados Unidos, generaban o han generado motivos para que la administración norteamericana imponga medidas políticas, medidas económicas, medidas jurídicas que presionen al gobierno cubano. No de ninguna manera generar espacio a un posible diálogo, intercambio que no va a dar nada, porque la voluntad política desde allá no existe. Una pregunta, ¿por qué tú catalogas el COVID de genocidio? Porque lo que fue un genocidio, mi hermano, por la sencilla razón de que primero ellos no estaban preparados, como mismo hacen con los ciclones, no declaran zona de desastre ni piden ayuda internacional, porque si ellos no pueden en condiciones normales, en una situación de catástrofe médica, climática, humanitaria, menos van a poder. Por lo tanto, en cada una de esas situaciones hay miles y miles de afectados con peligro y pérdida de vidas humanas y materiales que a ellos no les interesa. Ellos de ninguna manera dan su brazo a torcer en ese sentido. Cuando el COVID, el primer crimen que cometieron fue no incluirse en los programas de vacunación global para tratar de imponer sus vacunas y de vender sus vacunas, que al final ninguna llegó a vacuna, porque eso es imposible. Por lo tanto, eso no solo tomaron a los cubanos de conejillos de India, sino que eso provocó una morbilidad gigantesca que nunca se sabrá cuántas personas murieron en realidad. La gente que vive en Cuba sabe muy bien el nivel y el índice de mortalidad que significó el coronavirus en Cuba.
en todas las regiones del país. Fue una catástrofe humanitaria y fue un genocidio por parte del gobierno cubano porque no tomó las medidas ni pidió la ayuda internacional que merecía esa situación. Por lo tanto, todas esas actitudes, comportamientos del gobierno cubano requerirían de la administración norteamericana, con el poder que tiene, con la autoridad que le asiste, una posición mucho más consecuente y contundente a la hora de enfrentar a las autoridades cubanas. De ninguna manera puede ser que estén fustigando y satanizando a Bukele, que le está salvando la vida a su pueblo, y entonces estén abriéndole espacio y mirando para otro lado o mandando carticas, como yo le digo, de amor de colegiala cada vez que esta gente cometen una represión o un abuso que en realidad no tiene ningún peso ni ninguna repercusión política real sobre las autoridades cubanas. De cualquier otra actitud más consecuente y frontal arrinconaría a las autoridades cubanas. Me parece a mí que los mecanismos de interpelación e impugnación en el ámbito legislativo, político en Estados Unidos debe ser bien claro. ¿Cómo es posible hacer una reunión para analizar el cumplimiento de la ley con un gobierno donde no hay separación de poderes, donde no hay ejercicio independiente del derecho, donde el que te delata es el mismo que te detiene, que es el mismo que te interroga, el mismo que te instruye, el mismo que te juzga, el mismo que te condena y el mismo que te encarcela? ¿Cómo es posible una reunión para analizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo es posible que usted, como gobierno, sancione a los jornadas negras y traiga de visita a los guardias fronteras? El Ministerio del Interior se divide entre vigilantes, represores y asesinos. Entonces tú sancionas al represor y trae de visita a los asesinos a guardia frontera. Es una burla. ¿Qué cosa es eso? Hay una cosa, Leo, hay una cosa. Quizás, yo sé que tú lo creo interpretar que lo piensas, pero nosotros lo pensamos intelectualmente, pero muchos de nosotros todavía no lo hemos asumido así como el problema de esta administración. Pero cuando digo esta administración hablo de los varios círculos de seguridad. El problema del otro bando, los demócratas de hoy, 80 de 100 y pico, así que no estamos hablando del 60%. Sí. El problema de estos demócratas no es que ellos sean ingenuos, no es que ellos vean que la Junta está haciendo cosas que están mal hechas, que son una opresión, y no tenga la energía para condenarlo. Ese era Jimmy Carter. Eso era Jimmy Carter. Pero eso se superó hace rato. La izquierda americana se superó a sí mismo. Como se dice en inglés, they outleft the left. They have gone so far to the left that they have left America. Es decir, ellos en realidad se identifican más con aquellos que contigo y conmigo. Sí, no, porque claro. El plan de ellos es convertir a los Estados Unidos en un país de todos emigrantes que no hablen inglés o muy poco, que hablen guturalmente, para reducirnos a animales. Y no estoy denigrando a nadie, pero si tú no puedes hablar un idioma, tienes que hablar por señas, como hablaba el hombre primitivo, más allá de cuál sea tu desarrollo intelectual y tu capacidad cerebral. Que hablemos gutural, que vivamos de los sellos que ellos dan cuando dan. Fíjate, lo mismo de Fidel, la que o lo que haya, si damos la uva o la manzana y aquellos dientes que ya le quedaban grandes, o lo que haya. Ok,
Bueno, eso no, quieren convertir al pueblo americano en eso, adoctrinarlo en la escuela. Es decir, que ellos quieren cumplir aquí lo mismo que Fidel hizo allá. Entonces es solamente lógico y normal que todo lo que haga la Junta, ellos dicen delante de ti y de mí, ay, pero esto es clamoroso, como dices tú, una carta de amor, ay, por favor, Díaz-Canel, pórtate bien, mío, coño, no mate 5, mata uno solo, no, por favor, no metas preso 100, mete preso 50, fíjate, como Biden decía de Putin, si me meten la puntica, yo bailo, pero toda no, porque yo soy un hombre. Esta manera así cheomalanguesca de toda la izquierda americana, toda, porque el que contempla inerme es tan culpable como el que perpetra. No, ya yo no creo en ese cuento de, sí, la mayoría abrumadora de los demócratas son buena gente, pero, bueno, si la mayoría es tan buena, ¿por qué no vota a estos 4 fascinerosos de ahí? ¿O por qué no hace una corrección? Entonces, en 2 palabras, la cúpula de poder de acá se identifica más con nuestros represores que con nosotros, porque tú y yo y el que nos está mirando que sea cubano-americano y llegó aquí pobre y está levantando y guapeando y viviendo mejor que un ministro en Cuba, porque el más jodido de nosotros le da 3 vueltas a un ministro en Cuba. Entonces, nosotros, aunque Obama le haya dicho a Raúl de dientes para afuera que Miami es una muestra de lo que puede hacer el cubano, no le cuadramos ni a Obama, ni a Biden, ni a Susan Rice, ni a Valerie Ballard, ni a Bill Gates, porque no cumplimos el patrón de las personas que viven de sellos y con las manos extendidas. Somos sus enemigos. Leo, nos tienen un odio tremendo. Tremendo, claro. Ese odio viene desde que antes que Cuba fuera comunista, esa gente del Departamento de Estado que eran todos de closet y estaban penetrados por el PQ, literal y simbólicamente penetrados. En todos los sentidos. Hasta aquí estaban penetrados. Nos odiaban porque iban a Cuba y veían un pueblo pujante. No les podía gustar. Esto viene de atrás. Esto es una conspiración de esta gente, un designio macabro. Entonces, es importante que nuestros amigos no se refieran más, y esto tú y yo lo hemos dicho aquí 20 veces, pero una vez más siempre cabe, no se refieran más a los desaciertos de esta administración como incompetencia. Los incompetentes somos nosotros. Somos nosotros. La gente sabe lo que quiere. El hecho que no lo haya hecho más rápido es que este país es lo más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Y joderlo cuesta trabajo. Si no, ya hubieran acabado con él. Entonces, no es incompetencia, es un designio, es un plan de construcción. Para mí, la discusión de que esta gente quieren hacerle quieren hacernos a nosotros lo que los Castro le hacen a los cubanos, eso para mí es una discusión superada. Lo que a mí me inquieta y me preocupa y me motiva a hacer la reflexión es que ya es bien conocido y está bien asumido de manera global cuál es la esencia y la dinámica real de la tiranía en Cuba. El otro video que yo te mandé era el representante de Prisoner Defender exponiendo en la OEA la relatoría de la esencia, la bicepción de la violación flagrante, institucional, estructural, ilegal de los derechos en Cuba. Ya muchos organismos internacionales, la Unión Europea o el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, es otra cosa diferente. La OEA han llegado al conocimiento y a la definición clara de que el desconocimiento y la violación de los derechos en Cuba es esencial
estructural, legal e irreversible en los marcos del sistema. Por esa razón, lo que a mí me preocupa es que esto no es utilizado como mecanismo de impugnación política a la administración, que esa complicidad rampante y tajante no es utilizada como otras tantas cosas como elemento de impugnación, porque además te decía, ¿cómo van a hacer una reunión con el gobierno cubano para analizar el cumplimiento de los acuerdos migratorios si esta administración ha convalidado el acuerdo de dos delincuentes internacionales como Díaz-Canel y Daniel Ortega para invadir los Estados Unidos con cientos de miles de inmigrantes ilegales, en lugar de plantarle a Díaz-Canel y a Daniel Ortega un ultimátum de que eso va a ser asumido, como tradicionalmente ha sido visto, como una agresión a la seguridad nacional de los Estados Unidos, simplemente abrieron las puertas para convertir a esos cientos de miles de personas en carga pública y generar una crisis social e incluso familiar, con el agravante de la cantidad de esbirros, espías, represores que tienen que haber entrado ahí en esa oleada migratoria, y sin tener en cuenta los precedentes que hay en la historia de los dos países y las implicaciones que esto puede traer, simplemente han convalidado una acción de esa naturaleza. Por lo tanto, me parece que a la hora de la confrontación política, esto tiene que ser analizado. El gobierno norteamericano, la administración, tiene que convertir las leyes norteamericanas en un valladar para evitar el diseño de sacarle presión a la caldera a la caldera social de estos países que están en crisis y que son violadores de los derechos de las personas. Tú no puedes engranar como un guante en ese diseño, porque más allá de tus declaraciones verbales, eso es un acto de complicidad con el diseño de destrucción no solo de esos países, sino de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la administración norteamericana consienta en convalidar y acompañar la privación de la nacionalidad de opositores de un país? Eso va en contra de todos los valores, de todos los principios. De ninguna manera eso es admisible. Eso es, como diríamos en la escuela, error de contenido. De acuerdo a los patrones morales, éticos, políticos y de derecho de los Estados Unidos, eso es error de contenido. Eso tiene que ser rampante y permanentemente impugnado consuetudinariamente, y tiene que ser utilizado como un elemento claro de impugnación política, porque si no, estamos llevando agua al molino de la impunidad y el desconocimiento. Estamos naturalizando el desconocimiento de los valores que sustentan esta sociedad. De eso simplemente se trata. Ya se quiere. Sí, de esto simplemente se trata. Tampoco es normal que el gobierno norteamericano se quede de brazos cruzados mientras grandes corporaciones norteamericanas se convierten en testaferros represivos del gobierno cubano. ¿Cómo es eso? Cuando DHL, cuando Western Union, cuando American Airlines se convierte en testaferros represivos del gobierno cubano, cuando le cobra a los ciudadanos norteamericanos
o a los ciudadanos cubanos le cobra sus servicios y después hace lo que el gobierno cubano les manda. Eso no puede ser. Pero además, ellos pueden, por un interés corporativo o por una decisión corporativa, hacer eso, pero tiene que haber mecanismos legales, mecanismos jurídicos que no convivan, que no convaliden eso de ninguna manera y que impugnen eso, porque eso es una violación de los principios, es una violación de los fundamentos de la libertad en los Estados Unidos. No puede ser de ninguna manera que eso se normalice y que las autoridades norteamericanas estén persiguiendo a una persona que se llevó una luz y que eso sea una cosa normal en este país. Si una persona de Estados Unidos, eso me ha pasado a mí, paga un envío de HL y después el gobierno le da la gana de quitarlo, ya ellos te cobraron, agarraron su dinero y ellos hicieron lo que le dio la gana contigo. O cuando una línea aérea no deja subir a un ciudadano cubano que tiene todo el derecho de regresar a su país. Otra cosa, ¿cómo es posible que con la violación al derecho de movimiento, de entrada, natural derecho de entrada y salida del país que existe en Cuba o que impone el gobierno cubano, las autoridades norteamericanas no tomen ninguna medida? Simplemente con imponer la supresión de las visas a los personeros de la dictadura, ya eso sería un elemento que los pondría a ellos en jaque totalmente, porque ellos sin la yuma no pueden vivir. Mientras ellos estén violando los derechos de movimiento y el derecho natural de entrada y salida de ciudadanos cubanos, la autoridad norteamericana lo único que tendrían que hacer es decir, tenemos 350, 400, 450 visas suspendidas, que cuando lleguen aquí van a ir para atrás. Artistas, intelectuales, profesionales, funcionarios, familiares, tomar medidas que realmente concuerden no solo con la violación de los derechos humanos en Cuba, sino con los valores que se supone que promueven los Estados Unidos. Otra cosa es lo que está sucediendo, que hay un acuerdo tácito entre los dos poderes. Más allá de una retórica, hay un acuerdo tácito, el dejar hacer, el permitir. Cuando tú tienes la capacidad jurídica, política, moral y de fuerza para impedir los desmanes y los crímenes, te hace cómplice. Hay una cosa, Leonardo, y voy a recostarme un poquito en el lado de este lado, en el lado de esta parte. Muchas veces yo recuerdo haber oído a Barack Obama y a Miguelito decir, "This is not who we are". Es decir, nosotros no somos así. Es decir, ellos, cada vez que no le conviene algo, pretenden dar una lección al resto de nosotros de qué cosa es Estados Unidos y cómo es. Pero fíjate, estos que pretenden darle una lección a Joe y Jane, que se han pasado la vida en Iowa, sudando la camisa y trabajando en el campo desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, day in, day out, día tras día, que tienen el ceño arrugado ya prematuramente de tanto fruncirlo bajo el sol. Tú sabes que el sol es terrible, no perdona. Estos dos personajes grotescos, uno que no se sabe dónde nació y la otra que solo en el 2008 por primera vez, no lo digo yo, lo dijo ella, por primera vez estoy orgullosa de ser americana. En el 2008, por primera vez, búsquenlo en Google, no son chismes de Albuquerque. Entonces, estas personas nos van a enseñar lo que es América a nosotros. Estas personas fueron
unidas en matrimonio sagrado por un señor que dijo repetidas veces: Dios maldiga a los Estados Unidos de América. A ti no te casa y tú sabes la relación que hay en Estados Unidos con el pastor. No es la que puede haber en otros países, Sí. que se dan católicos o de lo que sea, van a ver al cura el domingo y hasta luego. No. Aquí los que son religiosos tienen un pastor. El pastor te casa, te bautiza a los hijos, te da consejos de cómo mantener unida a la familia y qué sé yo. Entonces, si tú eres discípulo de Robert Eyre, si eres amigo de Farrakhan, están las fotos de Obama y Farrakhan, búsquenlas en Google, no son chismes de Albuquerque. Si tu mujer en el 2008 por primera vez se sintió orgullosa de ser americana, y si el pastor que te casa y te bautiza a las hijas, que dice Dios maldiga a los Estados Unidos, ¿qué coño haces aquí? Pero además, tú puedes tener la mala suerte de haber sido incubado en un medio hostil y la vida haberte hecho cambiar. Yo creo en el cambio. Nosotros dos somos un ejemplo de cambio, de gente que puede abrir su mente. Santo Dios, el mundo entero vive del cambio constante, gracias a Dios. Pero es que no han cambiado, porque apenas todavía no era presidente y ese señor se pasó meses viajando el mundo pidiendo excusas a nombre tuyo y mío. ¿Con qué derecho, señor Obama? ¿Quién lo autorizó a usted a pedirle perdón a nadie a nombre mío? ¿Quién lo autorizó a usted? Total, para después, cuando estuvo en el poder, descuarejingar el Medio Oriente, poner a la hermandad musulmana al poder, si no llega a ser por al-Sisi, que es un dictador, todo lo que tú quieras, pero es, como se dice, es nuestro hijo de puta. Es un hijo de puta, pero es el nuestro, como decían de Trujillo. Yeah, he's a son of a bitch, yeah, but he's our son of a bitch. Castro no lo es. Bueno, sí, lo pusieron ellos, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a no meternos en la historia de verdad, porque entonces no acabamos nunca. Entonces, la culpa también la tenemos nosotros, porque cuando Obama dice eso, no hay un grupo que lo abuchea y le dice, bájese de ahí, desvergonzado. Usted no me va a enseñar a mí lo que es mi patria. No, simplemente la gente aplaude, algunos porque están convencidos, otros porque son unos ignorantes, y la gente de nuestro bando porque son unos pendejos o están vendidos. Entonces, mientras la izquierda, la Cuarta Internacional, pueda imponer esa narrativa, Leonardo, parece una tontería, ¿eh? This is not who we are. Nosotros no somos así. Bueno, ¿y cómo somos nosotros? Que nosotros no somos así. Nosotros no somos así y ayudamos a los belgas a meter a los mumbas en un cubo de ácido. Nosotros no somos así y nos echamos al Madi Ben Barca. Nosotros no somos así y nos echamos a nuestro propio presidente a las 12 del día delante de todo el mundo y no pasa nada. Y después, para que lleven carta, nos echamos también al hermano. Y ten cuidado, no se echen al sobrino. Sí. Entonces, y tú sabes lo que yo pienso de Kennedy, yo creo que nos embarcó, pero no es ese el problema. La gente puede ser tu enemigo político, pero eso no quiere decir que merezcan o que deban ser asesinados como perros delante de todo el mundo. Entonces, me vas a dar lecciones de lo que somos. ¿Qué parte vas a sacar? La parte donde un tipo que nadie conoce, el poder lo hace presidente, un candidato manchúrico para que entregue el país al Partido Comunista Chino, o la parte de Lincoln y los demás. ¿Qué parte me vas a decir? ¿Cuál es la América a la que tú perteneces? Adelante. Por eso, el problema es que me parece que es necesario despersonalizar y desbanalizar el análisis y la proyección política, porque no se trata de personalidades aisladas, de la ineptitud de alguien, como tú decías. Tenemos que tener el valor y la clase política en el poder que nos representa tiene que tener el valor
de asumir y de expresar claramente que se trata de una maquinaria macabra, de una camarilla que no tiene escrúpulos de ninguna manera, no tiene escrúpulos ni con su propia gente. Eso es, y que está meticulosamente estructurada para actuar de mala fe moral y de mala fe política, y que no tiene, te repito, escrúpulos ni con su propia gente. Por lo tanto, menos lo va a tener con la sociedad. Utilizan de manera magistral el recurso fascista de servirse de los anhelos, de las necesidades, de las inquietudes, de las frustraciones de la gente del pueblo llano, lo cual manipulan políticamente de manera desfachatada, y tienen bien engrasados los mecanismos de impunidad. Tienen bien engrasados los mecanismos de impunidad, tanto en el plano mediático como en el plano estructural. Si permitimos que concreten el diseño de Daniel Ortega de secuestrar el sistema judicial, estamos condenados. Estamos condenados. Eso lo inventó Daniel Ortega. Él salió del gobierno, pero dejó secuestrado el sistema judicial. Y los resultados están a la vista, año tras año, por décadas. Y eso tenemos que evitarlo de alguna manera. Ellos están en la fase planificada de la destrucción, de ocupar todos los resquicios de la sociedad, y como tienen esa impunidad y como han ganado esa inmunidad, lo hacen de manera descarnada. Todo lo que ellos quieren impugnar lo hacen de manera rampante. Si un padre protesta contra el adoctrinamiento, le dicen que es terrorista. Sin embargo, lo que ellos quieren defender lo patrocinan. Ahora dice Biden que los que dijeron o los que promovieron la defund de police son los republicanos. Pero esto es escandaloso lo que está pasando aquí. Esto es escandaloso lo que está sucediendo en este país. Que lo que dice ahora esta muchacha de la Casa Blanca, que lo que están promoviendo el desastre en la frontera y que quieren son los republicanos. ¿De qué estamos hablando? Esto es una locura. Pero si permitimos que toda la agresión y todo el desconocimiento de los valores de patriotismo, de libertad, de trabajo, de familia, que ellos quieren imponer, se haga natural y se haga normal, va a ser muy difícil retrotraer eso. Están destinados a caotizar la sociedad. Para ellos el estado natural es el caos, y como buenos aprendices están claros que deben convertir al norteamericano medio en un ser destinado a la inmediatez, a la presión social y económica, para que no sea un ciudadano cívico ni un ciudadano político. Están destinados a crear una ciudadanía dependiente, a suprimir la clase media y que la gente dependa del Estado. Eso es lo que ellos están promoviendo. Pero además, ¿qué hace la fuerza viva, hablando en lenguaje de la República Norteamericana, cuando Biden dice que ahora los que tenemos el crédito bueno tenemos que pagarle la casa a los que no trabajan? Uno se ríe, pero no es de risa. Eso es comunismo. O trae a cientos de miles de personas y los convierte en carga pública, mientras las personas que han trabajado toda su vida no les alcanza para vivir. Eso es un diseño meticuloso. Eso es un diseño meticuloso de destrucción y de construcción de la sociedad, como siempre hemos dicho aquí. Ahora, perdóname un segundo. Muchas gracias a Andy Lescay por su contribución. Yo quería preguntarte una cosa.
Sí. Porque se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacer esto. Lo estoy haciendo mucho últimamente. Tú encuentras puntos de semejanza entre aquel fatídico otoño de 1958 en La Habana y esta tórrida primavera del 2023 en los Estados Unidos. Es escalofriante la semejanza. ¿En qué sentido? Es escalofriante la semejanza. Te digo más, en el año 2019 vivimos en 1958, en el 2020 vivimos en 1959, en el 2021 vivimos en 60. Para mí, las elecciones de noviembre eran nuestro Playa Girón y casi lo perdimos. Estamos muy comprometidos. Estamos muy comprometidos a la hora de salvar a la nación. Porque como mismo hay una especie de convivencia tácita entre el gobierno norteamericano, demócrata, y la tiranía. Yo veo que entre los dos partidos existe algo parecido. Porque si a estas alturas, de manera desfachatada, ellos han acabado con este país, al punto que desde el punto de vista técnico y moral, ellos están con las manos cruzadas para ser esposados y todavía no son esposados ni impugnados al nivel que la realidad implica, necesita y exige. Entonces me parece que es bastante grave la anuencia y la convivencia de la clase política. Eso para mí es muy, muy preocupante. Todavía hay otra semejanza entre la Cuba de aquel momento y esta. Nos habíamos confiado tanto en el civismo, en la civilidad que teníamos, en la sociedad civil que teníamos, que nos convertimos en cívicamente inviables. No fuimos beligerantes cívicamente para evitar los peligros que nos amenazaban. La Norteamérica de los años 60 cívicamente estaba viva, demostró estar viva, demostró estar latente, demostró estar beligerante, y ahora en este momento demuestra estar abúlica, demuestra estar todavía incapacitada para poder actuar a tenor de los enormes retos que está planteando el presente y el futuro. Parece que eso ellos lo saben y se están aprovechando de eso. Si permitimos pasar este momento en que ellos están en la fase destructiva total y no atajamos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, esto van a pasar a la fase demagógica de promesa y de dádivas y de las dádivas engañosas, y podemos volver a perder. Eso me preocupa grandemente. Ahora mismo todavía yo me encuentro personas en todos mis estudios sociológicos que yo hago que me hablan del racismo y de la guerra de Trump. Eso es una deficiencia nuestra. Eso es una deficiencia nuestra, porque además está en los mismos Estados Unidos el modelo de lo que quieren convertir este país. Claro. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, y no hemos sabido utilizar en la propaganda y en el conocimiento de las personas lo que está pasando en los países de alrededor, lo que está pasando en nuestra propia sociedad. Pero además te digo más, hay mucha gente decepcionada, hay mucha gente que se siente engañada, pero todo el mundo no tiene las herramientas intelectuales, las herramientas conceptuales para penetrar en la esencia y en el fundamento y blindarse a la hora de no volver a ser engañado por esta maquinaria diabólica. Eso es una responsabilidad de la clase política patriota, de la clase política libertaria, de la clase política que verdaderamente ama a Estados Unidos. Y es una deficiencia que estamos teniendo. No sé si es porque hay una anuencia
un acuerdo tácito o bajo la mesa o hay corrupción moral en ese sentido o política. Pero me parece que hemos perdido la oportunidad de dar el tiro de gracia a esta gente que han actuado de manera desfachatada para destruir a este país y entregarlo a las peores manos. Si no blindamos la transparencia electoral, nos van a volver a madrugar. Si no blindamos los mecanismos de transparencia electoral, nos van a volver a madrugar. Es una guerra avisada y veo una tibieza y veo una mediatización de la proyección política que está debiendo mucho a la exigencia de beligerancia y de confrontacionalidad que merece esta gente. Esta gente son una maquinaria bien estructurada que actúa monolíticamente. Ellos no todos piensan igual, incluso entre ellos muchos se odian, pero actúan de manera meticulosa, estructurada y monolítica y están caminando en función de sus propósitos. Si no actuamos de manera clara, nos van a seguir penetrando los espacios de seguridad, de inteligencia, de intelectuales, profesionales, académicos y cuando venga a ver, los caballos de Troya van a ser de manera imparable dentro de la sociedad norteamericana. Hay mucha gente que está clara, pero los mecanismos tienen que activarse día a día. No podemos esperar ni quedarnos sentados pensando que la gente, por su excepción, va simplemente a dar un resultado. Eso ya nos pasó y no fue así. Muchas gracias a Zuli por su contribución. Leonardo, siempre decimos, y ahora sí te dejo ir, siempre decimos que, bueno, pero es que los medios, y hay que comprar los medios y hay que hacer, pero entonces después compramos los medios, pero no cambia gran cosa. Mira, Andy les cae y se está tirando con la guagua andando. Nueva contribución. Decimos los medios. Yo creo, incluso mañana tengo aquí a una de las abogadas que participó en eso, que quizás nos puede explicar mejor, que es María Herrera Mellado. Yo creo que la Mega la compró un propietario conservador, la Mega de aquí de Miami. Sí. Creo que la compró un propietario conservador. Cuando llegan ellos, como dicen los dominicanos, entrando por esa puerta, siendo del equipo contrario, usted está cancelado, compañero. Usted está cancelado. Y la Mega más o menos sigue igual. Y oye, yo no estoy diciendo que voten a nadie, entiéndanme. Yo lo que estoy diciendo es que si aquí pasó una campaña donde determinados elementos en el buen sentido de la palabra, del talento en determinadas emisoras y canales, se mostraron anti-Trump antes de pro-americanos, porque tú puedes ser anti-todo, de hecho, este programa es bastante anti-todo, pero primero el amor a América, y después, bueno, ya lo demás, pues, correcto. Bueno, pues en cuanto yo entro nuevo, haya sido lo que haya sido, que tengo firmado en contrato, mira, mi socio, yo te voy a pagar lo que queda del contrato, pero dale chamba. O, mejor todavía, te queda un año de contrato que es $800,000. Te doy 600,000 y te vas ya. No, pero bueno, entonces gástate la mitad del dinero que te voy a dar en abogado y allá tú. Y te vas igual. No, está bien, dame los 80,000. Dame los 80. Leonardo, tú y yo, y Albertico y Esperanza, y todos los que nos estamos aquí conversando, sabemos que hay maneras muy poco cruentas de desembarazarse de lo que a ti no te conviene. Para tus intereses, yo no estoy diciendo atiendan
para que no haya después malos entendidos. Aquí no estamos diciendo que fulano de tal es malo como locutor, es malo como analista, es malo como presentador. No necesariamente, puede ser que lo sea, puede ser que sea brillante. Pero si yo compro y no me conviene lo que está, por muy brillante que sea, oye, o te vas por un poquito más de la mitad de lo que tienes en lo que te queda de año, o te vas igual y entonces tú hazme, qué sé yo, al final si gana yo te voy a tener que pagar más de lo que tenía que pagarte, pero dentro de año y medio, y tú vas, lo que yo te voy a pagar lo vas a gastar en abogado. Así que mira, vamos a ver cómo terminamos. Claro. Y salimos de ello. Y no hay esbirro cubano. Y votado todo el mundo para afuera. Entonces, esto yo no lo veo. Quizás no lo veo, quizás viene caminando, quizás lo hicieron y no me interesa. Me extraña, porque sabes que en las comunidades las noticias, y aquí tú sabes que tenemos el equipo este de los jodedores de las 9 de la noche, que ya hubieran dicho, profe, se fue del parque quien te dije. Está claro. Y entonces, eso no ha ocurrido. Primero hay tibieza en mover el dinero para comprar las cosas que nos hacen falta, por parte de los acaudalados que dicen que son de derecha o de centro, que dicen que tienen sentido común, olvídate ahora, porque lo de los demócratas ya salió del sentido común. Entonces, y después, aunque hayan hecho el gasto, se les ve, se les mira, como dicen los nicaragüenses, se les mira tibios, se les mira pusilánimes, y capaz que vendan más para adelante, a quien te dije. Entonces, Leonardo, es que a veces hay un dicho cubano que tú conoces que estamos rodeados. Está claro. No, y yo de ninguna manera voy a consentir en caer en el nivel de desfachatez y de desfachatez canallesca con que ellos mienten y con que ellos imponen sus patrones de opinión ni sus matrices de opinión. Yo simplemente lo que quiero, lo que anhelo, lo que exijo de nuestra clase política es que promuevan la verdad de manera moderna, de manera consecuente, de manera contundente. Nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la verdad, la vida lo demuestra, la realidad social y política lo demuestra. Tenemos que demostrar la capacidad de esa verdad, convertirla en capital político. Es simple, es muy simple. De esa verdad y esa razón, no asumirla como el paradigma que nos va a llevar al objetivo en la victoria. Tenemos que convertirla en capital político. Por eso yo te decía la otra vez, han perdido la maravillosa oportunidad de resolver y de impulsar y de promover la solución del problema migratorio, pasando por encima de su demagogia y de su manipulación y de su mentira. De eso se trata la política, de aprovechar el espacio que te deja tu adversario, tu enemigo, y darle el golpe de gracia. Hay que poner, si tú sabes de la pata que cogían ellos, hay que ponerle leyes que fundamenten y que respalden y que reafirmen los valores de los Estados Unidos y ponerlos a ellos en la encrucijada de aceptarla o no aceptarla, de asumirla o no asumirla, ponerlos en evidencia. De eso se trata la política, de eso se trata la confrontación política. Ahora mismo eso que pasó de que ellos no quisieron, de que 86 no quisieron votar contra el comunismo, contra el socialismo, eso tiene que ser una permanente argumentación para ponerlos en evidencia. Ellos están entregados con lo que han hecho, con su desesperación, con el odio que le tienen a este país y con la desesperación por destruirlo. Eso hay que aprovecharlo políticamente y convertirlo en capital político. Fíjate lo que dice Boris Saldívar. A la razón hay que ponerle propaganda. Está claro, eso está claro, es lapidario.
tú señalaste una cosa hace un par de minutos, 3, 4 minutos. Nosotros creemos, tú lo dijiste con otras palabras, yo te lo voy a resumir. La verdad, la razón no es la victoria. No basta. La razón no basta, no basta. Es un arma muy eficaz para lograr la victoria, pero no es la victoria. Pero no es la han victoria. llegado todavía. El Ahí. problema es que nosotros nos pasamos la vida en una carrera de 400 metros queriendo romper el estambre a los 200 metros. A los 200 metros. Claro. No se puede. Hay que correr los otros 200 que son del carajo, te lo dice un ex corredor de 400. Los últimos 100 metros de los 400 metros no hay nadie que esté entrenado se hacen para hacerlo. Con el alma se hacen. Entonces nosotros a los 200, mira, rompiendo el estambre y con la sonrisita. Y nos pasa quien te dije por al lado y hasta luego. Siempre es lo mismo, brother. Entonces lo que me preocupa es que muchas personas como nosotros, que no tenemos ni la experiencia, ni el bagaje, ni la información, nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasa con nuestros representantes políticos que no llegan a la esencia de la definición de cuál es la necesidad y el derrotero que tenemos que seguir? Porque además nos estamos jugando el destino de esta nación y de este mundo, porque esta gente van a por todas. Ellos van a por todas. Vienen por la yugular. Ellos vienen por la yugular. Está claro. Leonardo, muchísimas gracias. Esperemos que el rating ha estado muy bien esta noche. Esperemos que esto que hemos hablado aquí, como siempre digo, no que convenza a nadie. Yo no quiero convencer a nadie. Lo que quiero es que la gente se ponga a leer, aunque sea para contradecirnos, que se pongan a leer, a buscar, a hurgar en 3, 4, 5 canales distintos, 7 plataformas distintas, Facebook, YouTube, el otro, el coño de su prima, como dicen los dominicanos, por todas partes, y que busquen y encuentren un consenso y después saquen sus conclusiones que pueden coincidir con las nuestras o no, o pueden incluso mejorar las nuestras y completarlas con un análisis más frío, distinto, desde otra perspectiva. Siempre es posible ver el fenómeno con un grado de diferencia y ya eso te da otra perspectiva. Otra perspectiva. Claro. Yo no vi porque yo estaba aquí. Aquí claro. Nadie es vaca sagrada, nadie tiene toda la razón. La razón la tenemos entre todos, pero vamos a empuñarla porque no es un trofeo, es una espada. Está claro, está claro. Está es claro. Una espada. Y no es la espada, es la espada, pero no es el trofeo, está claro. Estamos claros. No voy a decir lo que se hace con la espada. Ustedes saben lo que se hace con la espada porque me van a suspender el canal y nos vamos a quedar que no vamos a saber qué hacer a las 9. Pero ustedes saben lo que hace la espada. Yo no se lo tiene que decir al Albuquerque. Leonardo, un abrazo fuerte. Oye, muchas gracias. Un placer enorme de compartir con ustedes nuevamente y una satisfacción. Ya en la próxima ocasión, si vamos a acercarnos al Partido Independiente de Color y sobre todo vamos a tener la primicia, vamos a ser los primeros que vamos a hablar del programa político del Partido Independiente de Color, de lo que nunca se habló, que es lo esencial. Ok. Un gran abrazo. Bueno, tuvimos a Leonardo Calvo. Para los que no están familiarizados con la historia de Cuba, es decir, casi nadie, porque no nos las contaron, pero fíjense, no es solo Castro. La desinformación no la inventó Castro. Fue posiblemente el mejor alumno, el más aventajado alumno de la desinformación, pero no la inventó él. En la época republicana tampoco se llegó a fondo sobre qué cosa era el Partido Independiente de Color y qué cosa fue la masacre del 1912, uno de los episodios más vergonzosos. Es uno de los oscuros, como diría Martín Sabater, uno de los oscuros de nuestra historia. Un episodio verdaderamente vergonzoso y es importante verlo, ponerlo en perspectiva, sin pasiones, pero sin prejuicio y sin remilgo. La culpa de quien la tenga y adelante.
y creo que es el próximo programa que haremos con Leonardo dentro de varias semanas. Ok, mientras tanto, tenemos muchas cosas en el tintero. Vamos a los temas relevantes rapidito. Y antes de ir a los temas relevantes, vamos a pasar con nuestro sponsor que ya se nos corrió. Aquí está. B. Charles Accounting, 305-685-2676. 305-685-2676. Política tributaria, preparación de tu declaración de impuestos, nóminas, contabilidad y control económico, creación de negocios desde cero y además consultoría de negocios. B. Charles Accounting, 305-685-2676 y se habla español. Vamos entonces y da la casualidad que el propietario es guantanamero, así que debe estar particularmente imbuido en estos días por lo que ha pasado en su zona natal. Adelante, por favor, con los temas relevantes. Ok, Camagüey, aquí tengo el chivo. Vamos allá.